La industria de la entrega de alimentos o delivery ha trascendido su rol como un simple servicio complementario para convertirse en una fuerza disruptiva que reconfiguró fundamentalmente la cadena del valor del sector alimentario. La influencia de los delivery se extiende desde la producción y el marketing hasta la economía inmobiliaria y las estructuras laborales. Transforma la manera en la que los consumidores interactúan con la comida. Lo que en algún momento fue una conveniencia ocasional se consolidó como un pilar cultural y económico indispensable en la vida moderna. El delivery no es solamente un canal de ventas, es un ecosistema complejo con una propia lógica económica y operativa. Para comprender su impacto tenemos que analizar su evolución en 4 etapas clave. Vamos a examinar el modelo pionero de quizás uno de los mejores deliveries que hay a nivel mundial, que es Domino's Pizza, que es una empresa que debe ser entendida más como una corporación de logística que vende pizza que como una pizzería o un restaurante tradicional como cualquier otro, ¿ok? Vamos a tratar de trazar la evolución tecnológica que democratizó y a su vez hizo mucho más complejo el sector, desde las primeras llamadas telefónicas hasta los sofisticados algoritmos de las plataformas actuales. Luego vamos a ver cómo la pandemia del COVID-19 fue un catalizador sin precedentes en lo que terminó siendo un acelerador digital de la adopción de los deliveries, ¿ok? Y le dio el lugar que tiene hoy en día, ¿no? Por último, bueno, vamos a ver cómo es el ecosistema contemporáneo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo que les comenté primeramente, ¿no? El caso de Domino's Pizza como un titán de logística, ¿no? La historia de Domino's Pizza comienza no con una revelación culinaria, sino con una transacción modesta y de visión operativa. Por allá en 1960, los hermanos Tom y James Monaghan adquirieron Dominick's, una pequeña pizzería en Ypsilanti, Michigan. Usaron un préstamo de apenas $900 para poder montar su negocio, ¿ok? Y la biografía de Tom Monaghan es fundamental para entender el ADN de esa empresa. Criado en una parte en orfanatos con una disciplina forjada por los Marines de Estados Unidos, su enfoque se centra desde el principio en el proceso y la eficiencia y no necesariamente en la gastronomía. Pocos meses después, James Monaghan vende la mitad de su negocio a su hermano a cambio de un Volkswagen usado, un vehículo que irónicamente lo utilizaría para hacer los despachos. Y esa transacción simbólica consolidó el control de Tom y le permitió ejecutar su singular visión. La ubicación estratégica de Dominick's en una ciudad universitaria fue un factor decisivo. Entregar pizzas a los dormitorios es lo que ayudó a que el negocio despegara. Y ese éxito temprano estableció el despacho a domicilio no como una opción, sino como el motor central del crecimiento del negocio. Entonces, la estrategia de Tom Monaghan fue radicalmente diferente a la de sus competidores, porque en lugar de aspirar a crear la mejor pizza, se propuso ser el mejor en entregar la pizza. Domino's se convierte en la primera pizzería en centrarse casi por completo en lo que es la entrega a domicilio, y esa decisión moldeó todas las facetas de su modelo operativo. Para optimizar la velocidad, el menú fue simplificado drásticamente, eliminando productos como sándwiches que complicaban la línea de producción. La verdadera innovación de Domino's no fue un producto, sino un sistema operativo. Mientras otros restaurantes vendían comida, Domino's vendía velocidad, fiabilidad y conveniencia. Y esa mentalidad de empresa de logística les permitió escalar de una manera que los restaurantes tradicionales, atados a la experiencia en el local, no podían tener. En ese modelo, la pizza funcionaba como la carga útil perfectamente optimizada para su sistema de entrega. Es un producto estandarizado, es fácil de producir en masa y es robusto para el transporte. Y ese enfoque en la logística como venta competitiva condujo directamente a la necesidad de innovaciones operativas, que a su vez crearon barreras de entrada para la competencia. La culminación de esta filosofía fue la famosa y audaz garantía de te la entrego en 30 minutos y si paso de los 30 minutos no la pagas. Te entrega en 30 minutos o es gratis. Eso empezó en 1973 y cimentó la marca en la mente del consumidor como sinónimo de rapidez. Y para sostener esa promesa de velocidad y fiabilidad, Domino's desarrolló una serie de innovaciones operativas que se convirtieron en estándares para toda la industria de los delivery.
Estas no eran mejoras culinarias, sino que eran herramientas de logística. ¿Ok? Por una parte, tenemos la caja de cartón corrugado. Es una invención de Domino's, diseñada para soportar el apilamiento de múltiples cajas sin que se colapsen, evitando que la humedad debilite el cartón y que el queso se le pegue a la tapa. Esa innovación, aunque simple que muchas veces la pasamos por alto, fue crucial para la eficacia en la entrega de los grandes pedidos. ¿Okay? Después desarrollaron las bolsas térmicas Heatwave, que terminó siendo una marca registrada. Empezaron en 1998 y esas bolsas fueron patentadas y diseñadas para mantener a la pizza caliente durante el transporte. El sistema evolucionó desde mecanismos que se cargaban eléctricamente en la tienda hasta las versiones más modernas que dependen únicamente de un aislamiento avanzado. Tenemos el horno de cinta transportadora y la malla para pizza, y esas herramientas estandarizaron el proceso de cocción, garantizaron un producto consistente y redujeron drásticamente los tiempos de preparación. Y eso fue un elemento clave para cumplir con la entrega de garantía. Y bueno, también tenemos el sistema de comisariato central, que son los centros de cadena de distribución. Les dicen en inglés los supply chain centers. Quizás la innovación logística más importante que tiene Domino's. Domino's desarrolló una red de centros de producción y distribución que suministran la masa fresca y los ingredientes estandarizados a todas sus franquicias. Y esto le liberó a las tiendas de las tareas más laboriosas, permitiéndoles concentrarse exclusivamente en el ensamblaje final y en la entrega. Y ese sistema no solo garantiza que el producto sea consistente en las miles de ubicaciones que tiene Domino's Pizza, sino que también se convierte en el principal motor de ingresos de la compañía. También está el letrero 3D para los carros, para los coches que entregan la pizza, y es una innovación de marketing visual, si se quiere, que convirtió a los vehículos de reparto de Domino's en una valla publicitaria ambulante que aumenta el reconocimiento de la marca. Lo ves en los carros, si es que Domino's reparte a tu casa en carros, o lo ves en la motocicleta, en la caja azul donde guardan las pizzas, que eso es imposible de pasar por alto, ¿no? Entonces, mucho antes de que Uber Eats o que DoorDash o que Yumi o que Pedidos Ya existieran, ¿no? Domino's ya estaba en transición para convertirse en una empresa de tecnología que vendía pizza. Más que una empresa de alimentos, Domino's es una tecnológica. Y ese es un concepto difícil de entender cuando tú comparas a Domino's en el ámbito tecnológico y la comparas con empresas como Meta, como Microsoft, Dell, Hewlett Packard, Intel, Facebook, lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el lanzamiento de los pedidos en línea y los lanzamientos de los pedidos desde tu teléfono por allá en 2007 apenas fue el comienzo, fue la punta del iceberg, porque la revolución comenzó en 2008 con el Domino's Tracker. ¿Okay? Era una herramienta que no solamente te daba transparencia sin precedentes sobre dónde estaba tu pedido, sino que también gamificaba, jueguificaba, si se quiere, si es que esa palabra existe, ¿okay? Hacía de la experiencia de la espera algo como un jueguito, ¿no? Convirtiendo el punto de fricción en una característica propia de la marca, ¿no? El saber y el actualizar la aplicación del teléfono para ver dónde estaba esa motocicleta desde el restaurante hasta tu casa. Y luego llegó la plataforma Anywhere. Con esa plataforma, Domino's expandió los puntos de contacto para hacer pedidos a una multitud de dispositivos. Y eso incluye televisores inteligentes, los relojes, los asistentes de voz como Google Home o Amazon Alexa o el de Apple, ¿ok? Eso asegura que la conveniencia estuviera en todas partes e integra esa tecnología al advenimiento de las casas inteligentes y de los aparatos inteligentes con los cuales tú hablas, ¿ok? Y con un comando de voz te obtienes una respuesta, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa inversión en logística de última tecnología continuó con el desarrollo de vehículos especializados como el DXP,
Y esas son pruebas pioneras con vehículos autónomos con la colaboración de Ford. Ya no solamente no es necesario que lleven la pizza, sino que un dron, un robot, en algunas partes del mundo te la puede llevar prescindiendo del recurso humano, ¿ok? Como el chofer, para que te la haga llegar. Entonces, esa trayectoria tecnológica, la culminación de esa trayectoria tecnológica es lo que están actualmente implementando con inteligencia artificial y aprendizaje por máquinas en colaboración con un titán como es Amazon Web Services. Y ellos desarrollan un sistema de pedidos predictivo. Compras en Domino's varias veces y ya esa data tiene valor, esa data es mercadeada a tus espaldas y esa data te da a la empresa, que tú le das a la empresa, es una data sobre el patrón de tus consumos. Entonces puedes simplemente decirle a Alexa, decirle a Siri, decirle aquí al asistente virtual que tengas en tu casa, en tu oficina, a la palma de tu mano, pídeme la pizza que siempre pido, pídeme lo de siempre. Y no tienes que hacer más nada, automáticamente se genera la orden y en 30 minutos o menos lo tienes, ¿no? El objetivo es anticipar qué pizza vas a pedir antes de que lo hagas, permitiendo que la preparación comience con antelación y logrando tiempos de entrega de 10 minutos o menos. Pasamos de media hora a 10 minutos, entonces dense cuenta de lo importante que es la tecnología para Domino's y que Domino's realmente es una empresa tecnológica. Ese enfoque implacable en logística y tecnología se traduce en un rendimiento financiero que es extremadamente sólido. El que compra e invierte en Domino's no está invirtiendo en restaurantes, está invirtiendo en tecnología. Para el año pasado, los ingresos anuales de Domino's superaron los 4.700 millones de dólares. Y sin embargo, cuando analizas sus segmentos de ingresos, revelas la verdadera naturaleza de su modelo de negocio. Es un segmento más grande y rentable que no solamente es la venta de las pizzas en las tiendas, sino la cadena de suministros, la supply chain, que consistentemente les genera a ellos más del 60% de todos los ingresos totales como empresa. Y esa estructura financiera confirma que el modelo de Domino's es, en esencia, un B2B, vendiendo ingredientes, masa y suministro de sus franquicias, disfrazado de un B2C, business to consumer. Okay, B2B es business to business, B2C es business to consumer. El dominio no proviene solo de vender pizzas, viene de controlar todo lo que es la cadena de valor, desde la materia prima hasta la puerta del cliente. Y esa centralización permite una consistencia del producto y de una consistencia de servicio a nivel mundial. Es una eficiencia operativa que genera beneficios enormes y es una ventaja competitiva que los restaurantes independientes que dependen de plataformas de terceros sencillamente no están en la capacidad de replicar. El crecimiento sostenido y la expansión a más de 90 países es el resultado directo de un sistema operativo replicable, no de una receta de pizza. Por algo ellos dicen que son los expertos en delivery. ¿Okay? Entonces, si vemos cómo es la evolución de la entrega de los alimentos, cómo pasamos de una llamada telefónica a un algoritmo que ya sabe qué es lo que vas a pedir, ¿no? La demanda de la comida preparada y consumida fuera de un establecimiento no es algo nuevo, no es una invención del siglo XX o del siglo XXI. La historia nos da numerosos ejemplos de la búsqueda humana de la conveniencia alimentaria. En la antigua Roma, los termopolios eran establecimientos omnipresentes que vendían comida caliente lista para llevar a una población que a menudo carecía de instalaciones de cocina en sus hogares. En la Edad Media, los vendedores ambulantes en las áreas urbanas cumplían una función similar, ofrecían pasteles, vendían torticas y otras preparaciones calientes. Luego, con el advenimiento de la revolución industrial, las largas jornadas laborales, se impuso la popularidad de los puestos de comida como los de papas fritas y pescado frito, los fish and chips en Gran Bretaña. Y el primer local de fish and chips abrió en Londres, por allá en 1860. Estos precedentes históricos establecen que el delivery moderno es la manifestación tecnológica de un deseo humano que es perenne, que siempre ha estado ahí. ¿Okay? El modelo de comida rápida del siglo XXI, estandarizado y franquiciado por pioneros como White Castle a principios de 1921, fijó las bases operativas de producción en cadena y de la eficiencia que serían,
por así decirlo, cruciales, fundamentales para el posterior auge de la entrega a domicilio a gran escala. Entonces, el primer intento significativo de fundir la entrega de alimentos con el naciente mundo digital ocurrió en el año 1994 cuando Pizza Hut, el rival de Domino's Pizza, lanza una cosa que se llama PizzaNet. En esa página web, uno de los primeros ejemplos de comercio electrónico para un producto físico, le permitía a los clientes de una localidad de California, que se llamaba Santa Cruz, una ciudad en California, pedir una pizza en línea. Aunque era un sistema rudimentario y primitivo si lo comparas con los estándares actuales, ¿ok? Requería de que hicieras una confirmación telefónica para evitar una broma, ¿ok? Para evitar una solicitud fraudulenta, y el pago se realizaba en efectivo al momento de la entrega. Y pese a esas trabas, ¿ok? Pese a esos escalones adicionales, fue un hito tecnológico, pero PizzaNet no se convirtió en un éxito masivo de la noche a la mañana. La compañía no lanzó un sistema de pedidos en línea a gran escala, sino hasta el año 2001. Y ese desfase no representa un fracaso de la idea, sino que nos da una razón, nos ilustra lo que es la brecha de adopción. Y esa brecha de adopción es crítica porque en 1994 la tecnología subyacente, que era un navegador primitivo como Mosaic, ¿ok? Y el acceso a la internet eran cosas muy limitadas. Y que el consumidor confiara en esas transacciones en línea era un lance de dados, porque esa confianza era prácticamente inexistente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la innovación de PizzaNet estaba adelantada a su tiempo. Esperaba un ecosistema tecnológico y un cambio en el comportamiento del consumidor que solo llegaría con la masificación de los ordenadores personales y de manera decisiva, si se quiere, con la ubicuidad de los teléfonos inteligentes más de una década después. Entonces, esto demuestra que el timing y la madurez del mercado son tan cruciales como la propia innovación. Uno de los mejores ejemplos sobre lo que es el timing y la madurez del mercado es lo que intentó hacer Apple con el Newton, ¿ok? El Newton era básicamente una tableta, y antes de su tiempo, pero era una tecnología rudimentaria, difícil, poco desarrollada, y tuvo que pasar muchos años para poder llegar a tener el mercado de tablets que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo pasamos de las plataformas que son agregadores a plataformas logísticas? Con la llegada del nuevo milenio, con la expansión del internet, el mercado de los delivery se bifurcó en dos modelos de negocios absolutamente distintos que continúan definiendo la industria hoy en día. El modelo 1 son los agregadores, es decir, del restaurante al consumidor. Los primeros actores digitales como Just Eat, que lo fundaron en 2001, Grubhub, que lo fundaron en 2004, operaban bajo el modelo de el restaurante le da al despacho y del despacho al despachador, y el despachador se lo lleva al consumidor. Era una especie de centro comercial de menús en línea. Algo así en Venezuela como lo que tenemos con Yumi y Pedidos Ya. ¿Okay? Proporciona a los restaurantes una vitrina digital y a los consumidores una forma centralizada de descubrir opciones y de hacer pedidos. Sin embargo, el rol termina una vez que el pedido es transmitido al restaurante. La logística de entrega seguía siendo responsabilidad del propio establecimiento y su propuesta de valor es simplemente marketing o generación de demanda, ¿no? También tenemos el otro modelo de la plataforma al consumidor, que es una plataforma logística. Y esa es la verdadera disrupción, la lideró DoorDash, Uber Eats, ¿ok? Y bueno, de alguna forma también es el modelo quizás más acertado de lo que es Yumi o Pedidos Ya, ¿no? En Venezuela, quiero decir. Estas plataformas no solo gestionan la interfaz digital y el procesamiento de pedidos, sino que controlan la logística de lo que es la última milla por medio de su propia red de repartidores independientes. ¿Ok?
sé que al principio en el primer modelo me refería a Yumi y a Pedidos Ya, pero es que en cierto modo al principio funcionaban de esa manera. Ellos evolucionaron a este modelo actualmente. Quiero hacer esa acotación, ¿no? Al controlar la experiencia de punta a punta, desde el clic hasta la entrega, te dan un servicio de delivery a los restaurantes que antes no tenían la capacidad de hacerlo por sí mismos, expandiendo masivamente el mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Llegó la pandemia. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia del COVID-19 en la industria de los despachos? El COVID-19 no inventó la tendencia del delivery. En eso quiero que quede claro. ¿Ok? Pero ¿qué hizo la pandemia? Actuó como un acelerador sin precedentes porque comprime lo que habría sido una década de crecimiento de adopción digital en cuestión de meses. Como los gobiernos declararon confinamientos y restricciones en el servicio de los restaurantes, el consumo en el hogar aumentó de una forma exponencial, mientras que el consumo de fuera de la casa se detuvo casi por completo, porque la gente no podía salir. Entonces, en ese nuevo contexto, las entregas a domicilio pasaron de ser una opción de conveniencia a un salvavidas, una línea de vida esencial, tanto para los consumidores aislados en sus casas como para los restaurantes que se enfrentaban a los embates del cierre de sus comedores. Entonces, el impacto de la pandemia en el mercado de los delivery fue sísmico. Los datos cuantitativos nos muestran la magnitud de esa explosión, porque el mercado global de entrega de alimentos, que si bien ya venía creciendo, se triplicó desde 2017, superando los 150.000 millones de dólares durante el apogeo de la pandemia. Solo en Estados Unidos, el epicentro de la disrupción, las ventas combinadas de los principales servicios de entregas como DoorDash, Uber Eats y Grubhub crecieron un asombroso 162% interanual en abril de 2020. Yumi y Pedidos Ya experimentaron un auge y un crecimiento muy similar en Venezuela. Y durante ese periodo, DoorDash consolidó su dominio en el mercado estadounidense, superando a competidores y alcanzando una cuota de mercado que supera el 65%. Modelos similares como Pedidos Ya y Yumi se vieron en Venezuela con ese nivel de crecimiento. ¿Okay? La aceleración es tan intensa que empresas de entrega de comestibles en Estados Unidos como Instacart informaron haber alcanzado metas financieras proyectadas para todo el año 2022 en las primeras 3 semanas del confinamiento del año 2020. El mercado global, que son unos 343.700 millones de dólares en 2022, se proyecta que alcance 1.300 millones de dólares para 2032, ¿no? Entonces, la crisis sanitaria obligó a miles de restaurantes tradicionales, muchos de los cuales se habían resistido al delivery por preocupaciones sobre la calidad o las altas comisiones para contratar sus servicios, a adoptar plataformas como su único canal de supervivencia. Vemos cómo restaurantes que tenían una sede pasaron al modelo de solo de entregas, ¿ok? No es algo es que haya ocurrido exclusivamente con la pandemia, sino que también lo vemos en el mundo post-pandemia. Lo vemos en el mundo post-pandemia en casos como Ávila Burger. Ávila Burger pasó de ser un restaurante que tenía varias sedes, ahora a ser solo a cerrar sus sedes, sus locales, y concentrarse en el modelo de despachos. ¿Okay? Esa transición, que no solamente, bueno, Ávila Burger es un ejemplo, pero, o sea, en otro, a grandes rasgos, ¿no? Esa transición masiva expone más bien una vulnerabilidad crítica en lo que es la cadena de los suministros de los alimentos. Esa cadena de suministro de alimentos históricamente estaba bifurcada entre el servicio a instituciones, es decir, a restaurantes, a las escuelas, ¿ok? Y el servicio minorista, que son los supermercados. Y de repente los productores que abastecían a restaurantes se encontraron con un exceso de inventario que no pueden redirigir fácilmente al mercado minorista porque hay diferencias en el empaque y la logística. Y de esa necesidad de adaptación, de esa necesidad de optimización, nace y se populariza el modelo del dark kitchen, ¿ok? Las conocidas cocinas fantasmas o las cocinas en nube, que son estos restaurantes que de forma clandestina
te invitan a una casa y te cocinan en la casa. Eso lo estamos viendo popularizarse en Venezuela, pero no es un concepto nuevo, es un concepto que ya existía y que poco a poco con el fenómeno de la globalización fue llegando a Venezuela. Son instalaciones de cocina diseñadas y equipadas exclusivamente para preparar pedidos para entrega a domicilio sin un espacio físico para los comensales. O como ya les dije, que son restaurantes que van a tu casa, son chefs que van a tu casa y te cocinan la comida y después se van, no tienen un espacio físico para hacerlo, ¿ok? Ese modelo representa una disociación fundamental entre la producción de los alimentos y la experiencia del cliente en el restaurante. Cuando eliminas la necesidad de una ubicación privilegiada, un comedor y personal de servicio, las dark kitchens reducen drásticamente las barreras de entrada al negocio de la restauración, como lo que es la inversión inicial y los costos operativos fijos. Ese cambio está redefiniendo el panorama culinario y el mercado inmobiliario urbano. Por un lado, le permite a los chefs y a los emprendedores lanzar marcas virtuales, experimentar nuevos conceptos culinarios con un riesgo financiero mucho menor. Por otro, amenaza la identidad gastronómica local al favorecer modelos de negocios centrados en eficiencia y en comida rápida estandarizada, compitiendo directamente con los restaurantes tradicionales. A largo plazo, esa tendencia podría devaluar la importancia del local físico y transformar lo que la sociedad entiende por lo que es ser un restaurante. Ahora, el ecosistema actual del delivery, las tensiones, los desafíos, las realidades económicas, ¿cuáles son? ¿Qué es la economía de las comisiones? ¿Cuál es la relación simbiótica y parasitaria que hay allí? El modelo de negocio de las plataformas de delivery logístico se fundamenta en una compleja relación con los restaurantes, que puede ser descrita como una simbiosis, y en muchos casos no es una simbiosis, es una relación parasitaria. Las plataformas cobran comisiones que típicamente oscilan entre el 15 y el 30% del valor total de cada pedido. Para un sector como el de la comida, como el de los restaurantes, que opera con márgenes de beneficio notoriamente ajustados, a menudo son solo de un solo dígito, ¿ok? Esas tarifas pueden ser devastadoras. En Estados Unidos, Revenue Management Laboratories demostró que una comida que genera un 15% de beneficio en el restaurante puede convertirse en una pérdida de casi el 8% una vez que aplican las comisiones y costos asociados al envío. Esa tensión económica es el núcleo del conflicto en el ecosistema actual. Los restaurantes, especialmente los pequeños y los independientes, necesitan la visibilidad y el acceso a las bases de clientes que les ofrecen las plataformas, pero a menudo lo hacen a un costo que erosiona su viabilidad financiera. Esa dinámica provoca una creciente reacción por parte de la industria y lleva a intervenciones regulatorias como la imposición de topes a las comisiones en ciudades socialistas como San Francisco, que las limita permanentemente al 15% por pedido. Lo que es la economía del gig, la gig economy, el motor humano, la precariedad, es el motor que impulsa la logística de las plataformas de los despachos, es la economía del gig, la gig economy. Es un modelo laboral que depende de una red de repartidores masiva, clasificados como contratistas independientes en lugar de empleados, Ese modelo les da ventajas aparentes a los trabajadores porque tienen flexibilidad para elegir las horas en las que trabajan, tienen una autonomía teórica sobre su trabajo, pero esa flexibilidad tiene un costo significativo. No tienen beneficios esenciales como seguro de salud, no tienen tiempo libre pagado, no tienen contribuciones a su jubilación, los ingresos de ellos son volátiles y eso dificulta que estos trabajadores tengan planificación financiera. En su núcleo, el modelo de la gig economy es una estrategia de negocio diseñada para externalizar los costos y los riesgos operativos. Las plataformas transfieren a su fuerza laboral los gastos de mantenimiento del vehículo, los gastos de combustible, los seguros y el riesgo de las fluctuaciones de la demanda. Y eso les permite mantener una estructura de costos muy baja y escalar su capacidad operativa de manera elástica, una ventaja que es competitiva y es clave. No obstante, esa externalización genera una profunda precariedad para los trabajadores
y plantea serias interrogantes sociales y regulatorias sobre el futuro de la relación del trabajo, de la regulación laboral. El debate sobre la clasificación legal de estos trabajadores llega a un punto crítico y es algo que no solamente ocurre en el mundo desarrollado, ocurre en Venezuela también. Veamos qué pasa en el mundo desarrollado. En la República Popular Socialista Comunista de California, la Proposición 22 es el ejemplo más prominente de lo que es una lucha laboral para los despachadores. Respaldada por miles de millones de dólares de las propias plataformas, la ley exime a las empresas de los delivery y viajes compartidos de clasificar a sus trabajadores como empleados bajo la ley estatal. Crean una tercera categoría de beneficios limitados. Aunque siempre fue confirmada por la Corte Suprema de California, la batalla legal y política de los derechos de los trabajadores de esta gig economy está lejos de terminar y se replica en jurisdicciones de todo el mundo. El mejor caso es en Venezuela. ¿Cuántos repartidores de Venezuela hay que padecen de este tipo de problemas? Esa volatilidad laboral, tienen que pagar ellos sus propios combustibles, su propia gasolina y demás. ¿Ok? Ahora, más allá de las comisiones, más allá de las cuestiones laborales, el ecosistema del delivery enfrenta otra serie de desafíos significativos. La promiscuidad del cliente. Promiscuidad es una palabra fuerte, pero ¿por qué la voy a utilizar? Porque en un mercado saturado la lealtad del cliente es efímera. ¿Cuántos restaurantes no hay? ¿Cuántas opciones no hay? ¿Ok? O sea, te cansas de comprar siempre lo mismo y siempre vas a querer otra cosa. Siempre vas a querer probar cosas distintas. La lealtad del cliente es efímera. Los consumidores cambian fácilmente entre aplicaciones en búsqueda de mejores promociones. Los restaurantes exclusivos cambian. No, los tiempos menores de entrega es la razón de ser. Tengo hambre, quiero pedir, no quiero comer siempre lo mismo. ¿Quién me lo entrega más rápido? ¿Quién sacia mi hambre más rápido? Los consumidores cambian fácilmente entre aplicaciones en busca de las mejores promociones. ¿Ok? Esa falta de lealtad, incluso citada por los antiguos ejecutivos y ex ejecutivos de Grubhub, alimenta los costos de adquisición de los clientes y presiona a las plataformas a una guerra constante de descuentos, lo cual se traduce en problemas para los márgenes de ganancia de los restaurantes. Ahora, la logística de la última milla. Bueno, pese a los avances tecnológicos en la entrega final, esta entrega final sigue siendo la parte más compleja y costosa de la operación. Gestionar de manera eficaz las flotas, optimizar las rutas en los entornos urbanos congestionados y sobre todo preservar la calidad y la temperatura de los alimentos mientras lo llevas del punto A al punto B son los retos logísticos formidables a los que se enfrenta este tipo de industria. Una industria que tiene una competencia feroz. El mercado está dominado por un puñado de gigantes. En Estados Unidos se los mencioné. DoorDash, Uber Eats. En Venezuela, Yummy, Pedidos Ya. Eso deja muy poco espacio para que nuevos competidores o actores más pequeños puedan ganar tracción creando un entorno oligopólico donde las empresas dictan y estas empresas y sus plataformas dictan las reglas del juego. ¿Cuál es el futuro del despacho? La automatización, la inteligencia artificial. ¿Cómo se sostiene esto? La optimización logística a través de la inteligencia artificial es una de ellas, porque es la próxima frontera en la evolución del delivery. La aplicación de la inteligencia artificial para optimizar cada eslabón de la cadena es la evolución natural de este segmento. Ya, la inteligencia artificial ya no es una cuestión futurista que podríamos ver en Los Supersónicos o en una película de ciencia ficción de Steven Spielberg. No, es una herramienta competitiva esencial que se emplea para predecir la demanda. Pues tenemos algoritmos que aprenden de aprendizaje de máquinas, de machine learning, que analizan todos los datos históricos, todos los patrones climáticos, todos los eventos locales para predecir los picos de pedidos, incluso hasta las horas. ¿A qué hora sueles pedir tus deliveries? ¿A qué hora suelen pedir deliveries en tu zona? ¿Ok? Esos son datos
que son procesados por una computadora y se traducen en despachos. Y eso le permite a los restaurantes hacer más óptimos el inventario. Como saben que a tal hora, a X hora, van a tener más pedidos, ¿ok? Entonces tienen que tener preparadas los ingredientes y la comida para saciar esa demanda, para que no se queden cortos, para no tener pérdidas. Esa capacidad estratégica que se las brindan las máquinas les permite optimizar su inventario, comenzar, como les dije, la preparación de alimentos de forma proactiva, ¿ok? Y eso es lo que hace Domino's, como les hablé anteriormente. Optimizar rutas en tiempo real. La inteligencia artificial procesa instantáneamente los datos del tráfico, las condiciones meteorológicas, la ubicación de los repartidores para poder calcular cuál es la ruta más eficiente, reduciendo los tiempos de entrega y los costos de combustible. La personalización a escala, bueno, los motores de recomendación analizan el historial de pedidos. La aplicación, la plataforma que tú utilizas para pedir tu comida ya sabe qué es lo que te gusta y tiende a colocártelo primero para que lo sigas comprando. Las preferencias dietéticas, si eres vegano, si no lo eres, si te gusta más la carne, si quieres comer sushi, si quieres comer pollo, si quieres comer italiano, griego, etcétera, ¿ok? ¿Cuál es el patrón de navegación que tú tienes? ¿Ok? Sueles pinchar lo que te aparece primero y lo que te aparece primero arriba, o eres de los que le da para abajo para ver qué más hay. Ya esa navegación personalizada, ese patrón se ajusta, las plataformas lo desarrollan y te lo colocan. Basta que compares cómo es tu menú cuando abres tu aplicación de pedidos a domicilio con la de otra persona y vas a ver las diferencias. Quizás habrán comunes denominadores, pero a lo mejor ustedes comen juntos. A lo mejor no, pero hagan la prueba y verán, ¿ok? Entonces, también tienes precios dinámicos, ¿ok? Las plataformas de inteligencia artificial emplean esta tecnología para ajustar automáticamente las tarifas de entrega y los precios de los menús en función de la demanda en tiempo real, maximizando la rentabilidad durante las horas pico y estimulando los pedidos durante los periodos de calma. La automatización de la última milla, bueno, vienen siendo los robots y los drones, ¿ok? Aunque eso está por llegar a Venezuela, en otras partes del mundo ya llegó. La inteligencia artificial optimiza la logística actual. La automatización amenaza con reemplazar el componente humano. La entrega autónoma mediante drones y robots está pasando de una fase experimental a una prueba piloto comercial. En Estados Unidos, DoorDash, con una empresa que se llama Wing, que es una subsidiaria de Google, y Walmart ya están operando servicios de entrega con drones en mercados seleccionados de Estados Unidos. Y el potencial de esa tecnología es inmenso, ya que reduces el costo laboral del repartidor, que es la mayor parte del gasto en la logística de la última milla. La automatización reduce drásticamente ese costo, hace las entregas más rápidas y las hace más económicas. Pero eso plantea una paradoja a largo plazo para el futuro del trabajo. Mientras el debate actual se centra en mejorar los derechos y condiciones de los trabajadores de esta gig economy, los inversionistas en tecnologías de automatización ponen su dinero hacia la aceleración para eliminar la dependencia de la mano de obra humana. Y el futuro de los despachos, el futuro de las entregas, va a ser un modelo híbrido donde los repartidores humanos se encargan de rutas complejas o de alto valor, mientras que los drones, una flota de robots, va a gestionar las entregas estandarizadas y de corta distancia. ¿Cómo se expande el imperio del delivery entonces? Bueno, el objetivo final de las grandes plataformas de delivery nunca fue solo la comida del restaurante. Están empleando la densa red logística y la masiva base de usuarios que construyeron con la comida como una punta de lanza para expandirse a todos los comercios a todos los rincones del comercio local. La ambición es convertirse en un sistema operativo para economías de baja demanda, manejando la logística de la última milla para una amplia gama de verticales, incluyendo supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, licorerías, artículos para mascotas, productos al detalle en general. Y para ellas, las comidas solamente fue el primer paso para dominar la infraestructura de entrega instantánea a las ciudades.
¿Cuál es el reto de la sostenibilidad? El crecimiento exponencial de los delivery trae consigo una creciente preocupación por su impacto en el medio ambiente. Y dos áreas son particularmente problemáticas. Los residuos de los empaques, porque es un negocio que se fundamenta en envases que se utilizan una sola vez, lo que provoca un aumento masivo de residuos plásticos y de otro tipo. ¿Ok? La huella de carbono, porque esa flota de vehículos de reparto son vehículos de combustión interna, contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, a la congestión urbana, y en respuesta surgen iniciativas para mitigar ese impacto. Optimizar rutas mediante inteligencia artificial ya contribuye a reducir kilómetros recorridos. Empresas como Domino's invierten en flotas de vehículos eléctricos y hay una creciente presión regulatoria y de los consumidores para que tanto las plataformas como los restaurantes utilicen empaques más sostenibles y reciclables. En conclusión, la industria del delivery recorrió un gran camino desde la visión operativa de un solo hombre en Ypsilanti hasta convertirse en un ecosistema tecnológico global que redefine la industria alimentaria. La evolución desde el modelo logístico de Domino's hasta las complejas plataformas algorítmicas de hoy nos demuestran una trayectoria de innovación implacable en búsqueda de máxima conveniencia. Sin embargo, esa conveniencia tiene un costo significativo que se manifiesta en tensiones económicas para los restaurantes, precariedad laboral para los repartidores y desafíos medioambientales para la sociedad. El futuro del sector depende de cómo los actores naveguen esas complejas dinámicas de poder. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para los principales actores del ecosistema? Para los restaurantes tienen que reducir la dependencia de un único canal. Tienen que diversificar sus fuentes de ingresos. Deben invertir en sistemas de pedidos directos a través de sus propios sitios web o sus aplicaciones. Y eso les permite recuperar el control sobre los datos de sus clientes, construir una relación directa con ellos y evitar comisiones más altas. La participación en plataformas de terceros tiene que ser una decisión estratégica, no una de supervivencia. Negociar términos y utilizar plataformas como una herramienta de adquisición de clientes y no como único canal de ventas. Para las plataformas de delivery, el modelo actual, basado en exprimir márgenes de los restaurantes, mantener bajos los costos laborales, son cosas que enfrentan crecientes desafíos regulatorios y sociales. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, deben buscar modelos de negocio más equilibrados. Esto incluye invertir en tecnología que genere eficiencias reales que puedan ser compartidas con sus socios, explorar fuentes de ingresos alternativas como la publicidad y los servicios de suscripción, colaborar con los restaurantes como verdaderos socios en lugar de meros proveedores. Para los reguladores, la tarea de ellos es crear un marco legal que fomente la innovación tecnológica, protegiendo a los eslabones más vulnerables de la cadena. Y eso implica que tienen que desarrollar regulaciones equilibradas que aborden tanto la comisión potencialmente abusiva como la clasificación y los derechos de los trabajadores de la gig economy. El objetivo tiene que ser garantizar una competencia justa y un campo de juego nivelado que no ahogue a los pequeños negocios ni explote a la fuerza laboral. Para los inversionistas, la evaluación de las empresas de los despachos debe ir más allá de la métrica y el crecimiento de usuarios y del volumen de los pedidos. Es fundamental analizar la sostenibilidad de un modelo de negocio, un camino hacia una rentabilidad real, no subsidiada por capital de riesgo, y su capacidad para adaptarse a un panorama regulatorio y laboral en constante cambio. Las empresas que demuestren un modelo más equitativo y tecnológicamente eficiente tendrán una mayor probabilidad de éxito a largo plazo.